Hola, bendiciones, Dios te bendiga, te habla Luis Abraham, espero que se encuentren muy bien. Hoy seguimos en la provincia de Chiriquí y estamos ahorita en el punto más alto de toda la nación de Panamá, es el volcán Barú. Y bueno, hoy salimos desde el amanecer y llegamos a este punto y bueno, fue un ambiente hermoso, todo lo que Dios ha creado. Y voy a enseñar algunas tomas pues de lo que hemos grabado, lo que hemos filmado. Pero una de las razones por la cual vinimos a este lugar es para compartirte acerca de lo que Dios va a hacer en las naciones. Y este tema se llama el avivamiento y el amor de Dios y la gloria de Dios. Entonces, este último gran avivamiento que va a venir para todas las naciones va a tener que ver con esta plenitud de amor que se va a derramar de Dios hacia las naciones a través de una gloria que se va a manifestar y va a llenar toda la tierra con la gloria de Dios. Por eso que he venido a este ambiente donde podemos capturar todo lo que se ve, todo hasta donde nuestros ojos puedan llegar. Pero cuando Dios habla acerca de esto, lo está haciendo a un nivel global. Habacuc 2:14 dice: porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Entonces Dios tiene un plan y el plan de Dios es llenar toda la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Isaías 6:3 dice que ya la gloria está. Pero esta palabra conocimiento es la misma palabra que se utiliza en el jardín del Edén cuando Adán conoce a Eva. Entonces esta es una palabra para describir, es un conocimiento, pero no solamente es mental, sino que es un conocimiento de intimidad. Entonces en esta parte estamos hablando sobre el amor de Dios, es conocer a Dios íntimamente. Recuérdense que Jesús regresa como un esposo para completar este pacto eterno de amor entre un esposo y una esposa. Entonces, pero en la forma en la que Dios se va a manifestar para que este conocimiento de intimidad llegue a todas las naciones, Dios va a manifestar la gloria de Dios. Una vez, en el 2017, cuando tuve una visión que yo veía billones de almas que se iban a salvar para la gloria de Jesús, yo le preguntaba a Dios, ¿cómo tú vas a hacer para alcanzar a tantas personas al mismo tiempo? Y Dios solamente me decía una cosa, me decía: Abraham, van a necesitar mi gloria. Pero esta gloria va a ser manifestada dentro de un ambiente de conocer a Dios, de un ambiente de intimidad, de un ambiente de amor. Es un ambiente de la presencia de Dios, es un ambiente de jardín entre el encuentro entre el esposo y la esposa. Entonces Cristo es el esposo que está trayendo este ambiente de intimidad, de amor hacia su iglesia, su esposa. Ahora la iglesia va a corresponder en esa misma medida en amor hacia Dios como un esposo. Entonces, de esto se va a tratar el último gran avivamiento. Va a ser un gran avivamiento como nunca lo hubo en toda la historia de la humanidad, pero va a ser un avivamiento con la cualidad y la característica del conocimiento de la intimidad, del amor de Dios y de la gloria de Dios que llena toda la tierra. Y en ese ambiente se está preparando también muchas cosas. Van a haber billones de almas que se van a salvar, milagros, señales, prodigios, van a estar todas las cosas. Imagínense como todos los avivamientos en un solo avivamiento, pero mucho mejor. Pero la cualidad es que el enfoque, van a ver todas estas cosas, milagros, señales, prodigios, pero el enfoque va a ser que la iglesia conozca a Jesús íntimamente. Por eso dice toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Así que yo oro por tu vida, oro por tu nación, oro por tu familia, por Israel, para que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios y del amor de Dios. Bendiciones
Y aquí abajo pueden dejar sus comentarios y sus peticiones de oración. Bendiciones, saludos, Dios te bendiga.